Hay una hamburguesa en esta lista que no se puede comer con las manos, no tiene pan, y sin embargo es la versión más lógica que existe del concepto. Eso dice algo sobre lo que creemos que es una hamburguesa. La mayoría de las personas conoce una sola versión de ella, la que lleva décadas en el mismo menú, con los mismos ingredientes, en el mismo orden. Pero la forma en que se cocina una hamburguesa cambia su química. El pan que se usa cambia su textura. Y el país donde nació cambia lo que se espera de cada mordida. Al final de este recorrido vas a entender por qué esa hamburguesa que no tiene pan y no se puede sostener con las manos se considera la evolución más radical del concepto, y por qué ninguna de las versiones anteriores llegó tan lejos. Empezamos por la que más ruido está haciendo ahora mismo, y la razón por la que funciona no tiene nada que ver con los ingredientes. Es más burger. La hamburguesa que más sabor produce por centímetro cuadrado es también la más delgada de todas. Eso no es una paradoja, es química. El smash burger se construye tomando una bola de carne de res y presionándola con fuerza sobre una plancha a más de 200 grados. Esa presión maximiza el contacto entre la proteína y el metal caliente, activando la reacción de Maillard, la caramelización de proteínas y azúcares bajo calor intenso, en cuestión de segundos. El resultado es una costra oscura, firme y concentrada que ningún asado convencional puede replicar a esa velocidad. La delgadez de la hamburguesa no es una limitación de tamaño, es la condición técnica que hace posible esa costra, porque a menor grosor, mayor proporción de superficie caramelizada por cada gramo de carne. Por eso los lugares que la hacen bien apilan dos patis en lugar de usar uno grueso. El objetivo no es volumen, es maximizar la costra en cada capa. La técnica se popularizó a principios de la década de 2000, pero los cocineros de diner en Estados Unidos la aplicaban décadas antes sin nombrarla. Lo que cambió no fue la técnica, sino el nombre que le dieron. Si el smash burger lleva la técnica al extremo, hay una versión que lleva casi un siglo demostrando que el equilibrio puede ser igual de preciso. Clásica americana. Louis Lasson en New Haven reclamó haber servido el primer sándwich de hamburguesa en 1900. 4 ciudades distintas tienen documentos que lo contradicen. El origen sigue en disputa, y esa disputa, paradójicamente, se convirtió en parte de su identidad nacional. El clásico americano no se define por un ingrediente especial ni por una técnica compleja. Se define por la coherencia entre sus partes: carne de res, lechuga, tomate, cebolla, pepinillos, ketchup y mostaza en un pan de semillas de sésamo. Cada componente existe para equilibrar al anterior. White Castle estandarizó esa fórmula en 1921, pero lo hizo por razones de ingeniería de producción, no de gusto. La hamburguesa delgada y cuadrada reducía el tiempo de cocción y permitía preparar volumen durante la escasez económica. La forma no fue una decisión estética, fue una solución a un problema de velocidad. El error más común al evaluar el clásico americano es confundir simplicidad con falta de ambición. Su ventaja no es novedad. Es la repetibilidad sin pérdida de calidad, que es exactamente lo que lo convirtió en el punto de referencia desde el que se miden todas las demás versiones. Es la hamburguesa más imitada del mundo porque es la más difícil de mejorar sin romper su equilibrio. Más adelante vas a ver la hamburguesa donde el error más frecuente no está en la carne ni en la cocción, sino en el segundo exacto que decides morderla. Ese error produce una quemadura interna, y los propios creadores del plato tuvieron que advertirlo públicamente. Antes de llegar ahí, hay una hamburguesa que convierte la carne en el recipiente de algo que técnicamente no debería caber dentro de una hamburguesa. Juicy Lucy. El paso más importante en esta hamburguesa no ocurre durante la cocción. Ocurre en los 2 minutos que siguen. La Juicy Lucy nació en Minneapolis en la década de 1950, y 2 bares la reclaman simultáneamente. Matt's Bar y el 5 a 8 Club. Matt's la escribe Juicy Lucy, sin la I, porque el primer letrero tenía un error de ortografía que nadie corrigió y que terminó siendo la firma del lugar. El concepto es arquitectónico: 2 hamburguesas delgadas de carne, una lámina gruesa de queso americano en el centro, bordes sellados, cocción hasta que el queso se derrita completamente en el interior. El queso no cubre la carne cubre al queso. Cuando la hamburguesa sale del fuego, el núcleo interno supera los 70 grados centígrados. Si se muerde en ese momento, el queso sale directo hacia la boca a esa temperatura. Por eso los propios locales advierten: hay que esperar 2 minutos antes de morder. No es una sugerencia de presentación, es una instrucción de seguridad. La Juicy Lucy demuestra que cambiar la posición de un ingrediente dentro de una hamburguesa cambia completamente la experiencia de comerla. No es el queso lo que se modificó, sino su función estructural. Si la Juicy Lucy prueba que la posición de los ingredientes importa tanto como los ingredientes mismos, el siguiente plato prueba que el pan en sí puede ser reemplazado por completo sin que la hamburguesa deje de ser hamburguesa. Patty Melt. Técnicamente no tiene pan de hamburguesa, y sin embargo lleva en los diners americanos desde la década de 1940. El Patty Melt reemplaza el pan redondo por 2 rebanadas de pan de centeno prensadas en la plancha con mantequilla, al estilo de un sándwich de queso a la plancha. Sobre la carne van cebollas caramelizadas y queso suizo o americano. Todo se prensa hasta que el pan esté sellado y dorado. La elección del centeno no es aleatoria.
Su corteza más densa distribuye el calor de forma más uniforme que el pan de brioche o el pan de semillas, creando una barrera que mantiene la humedad interior mientras el exterior se vuelve crujiente. Esa diferencia de comportamiento térmico cambia la proporción de pan a carne en cada mordida. A menudo se describe como un híbrido entre cheeseburger y grilled cheese, pero esa descripción subestima lo que hace técnicamente. Convierte el pan en parte activa del sabor, no solo en soporte estructural. Algunos lugares añaden aderezo mil islas o salsa especial para amplificar la riqueza del conjunto. El Patty Melt no es una hamburguesa sin pan. Es una hamburguesa donde el pan fue elegido por lo que aporta, no por lo que sostiene. Más adelante vas a ver la hamburguesa con el perfil de sabor más complejo de toda esta lista. No viene de ninguna ciudad gastronómica. Viene de un estado que cultiva su propio ingrediente desde principios del siglo XX, y ese ingrediente tiene una denominación de origen tan específica que si no viene de esa región, técnicamente el plato no es el mismo. Antes de llegar ahí, hay una hamburguesa que no necesita ningún ingrediente especial. Solo uno que ya existe en cualquier cocina, aplicado en el momento exacto. Butterburger. La hamburguesa más indulgente de Wisconsin no lleva más ingredientes que una hamburguesa estándar. Solo uno diferente, en el momento preciso. La Butterburger coloca un trozo de mantequilla directamente sobre la hamburguesa recién salida del fuego, o unta el pan generosamente antes de tostarlo. Culver's la popularizó cuando abrió en 1984, pero los diners del estado la preparaban así desde mucho antes, sin nombre específico. El principio técnico es que la grasa de la mantequilla penetra la fibra de la carne cuando ésta aún está caliente y sus poros están abiertos por la cocción. No se queda en la superficie como un aderezo, se integra al tejido, modificando la textura y la percepción de jugosidad sin añadir líquido. La mantequilla también se impregna en el pan si éste se tuesta sobre la plancha, creando una capa que actúa como sellador entre el pan y los jugos de la carne, retardando el ablandamiento. El resultado no es una hamburguesa más grasosa, es una hamburguesa donde la grasa está distribuida de forma más uniforme en cada capa. No es elaborada. No es un plato de restaurante. Es la demostración más directa de que el origen del sabor no siempre está en la carne. Si la Butterburger prueba que el ingrediente más simple puede transformar el plato completo, la siguiente muestra lo que ocurre cuando ese ingrediente no puede conseguirse en ningún otro lugar del mundo. Green Chili Burger. El estado de Nuevo México declaró la Green Chili Cheeseburger como su hamburguesa oficial. Existen rutas turísticas diseñadas exclusivamente para comerla en distintos restaurantes del estado. La Green Chili Burger nació cuando Nuevo México comenzó a cultivar el chile verde Hatch a principios del siglo XX. El chile se asa antes de usarse. Ese proceso de asado desarrolla compuestos de sabor ahumado, específicamente piracinas y productos de la reacción de Maillard en la piel del chile, que no existen en el chile crudo y que ningún proceso de cocción alternativo reproduce con la misma precisión. La diferencia entre usar chile Hatch asado y cualquier otro chile verde no es de grado, es de perfil completo. El ahumado, el dulzor residual y el nivel de picante de este chile específico crean un fondo de sabor que la carne absorbe durante el emplatado. El nivel de picante varía por temporada y por cosecha. La misma hamburguesa puede ser suave un año e intensa el siguiente. Esa variación no es un defecto de consistencia, es la consecuencia directa de que el ingrediente proviene de un cultivo real, no de una formulación industrial. La Green Chili Burger es el ejemplo más preciso de que una hamburguesa puede ser la expresión gastronómica completa de un territorio. Si cambias el origen del chile, cambia el plato. Si la Green Chili Burger convierte un ingrediente regional en el eje de todo el plato, la siguiente hace algo más ambicioso. Convierte la acumulación de ingredientes en un sistema donde cada uno justifica al siguiente. Aussie Burger. Australia tomó la hamburguesa americana y le añadió huevo frito, remolacha en escabeche y piña. Lo que parece una acumulación arbitraria tiene una lógica de equilibrio más precisa que la mayoría de las versiones simples. La Aussie Burger lleva hamburguesa de carne, lechuga, tomate, cebolla, queso, tocino, huevo frito, remolacha en escabeche y piña. Los australianos la preparan así desde al menos la década de 1940. No es una versión contemporánea ni una creación de menú de autor, es una hamburguesa de diner que simplemente nunca redujo sus ingredientes. La remolacha en escabeche aporta acidez y dulzor al mismo tiempo, y su pigmento tiñe levemente los jugos del plato, creando una salsa natural en el pan inferior. El huevo frito añade yema líquida que actúa como segundo aderezo sin necesidad de salsa adicional. La piña introduce un ácido frutal que corta la grasa del tocino y del queso, equilibrando la riqueza del conjunto. El resultado es que los ingredientes no se apilan sobre la carne, se integran entre sí al comer, porque cada uno modifica la percepción del siguiente. Para quien no conoce la combinación, el primer contacto visual puede resultar excesivo. Para quien la conoce, la ausencia de cualquiera de esos componentes hace que la hamburguesa se sienta incompleta. La Aussie Burger demuestra que la complejidad no es lo opuesto de la coherencia, puede ser su consecuencia. Todas las hamburguesas de este recorrido mantienen una constante, el pan. Algunas lo cambiaron de forma. Otras lo modificaron con mantequilla o con presión. Pero ninguna lo eliminó.
La última sí lo hizo. Y al hacerlo, resolvió el único problema que ninguna versión anterior había atacado. Loco Moco, la última es otra liga. En 1949, en Hilo, Hawái, un grupo de adolescentes entró a un restaurante y pidió algo barato, diferente y suficiente como comida completa. No querían un sándwich típico. El cocinero improvisó con lo que tenía, arroz blanco como base, una hamburguesa de carne sin pan encima, salsa gravy marrón por encima de todo, y un huevo frito coronando el conjunto. El nombre Loco Moco vino del apodo de uno del grupo, Loco, y de Moco, que se añadió porque rimaba. No hubo intención gastronómica. Hubo una necesidad concreta y una respuesta directa. Lo que esa respuesta produjo fue la ruptura más radical del concepto de hamburguesa que existe, eliminó el pan, añadió un sistema de salsas calientes y convirtió la carne en el centro de un plato que requiere cubiertos para comerse. Técnicamente no es un sándwich. Técnicamente no es una hamburguesa en el sentido estructural del término. Y sin embargo, es la versión que resolvió lo que ninguna otra había planteado. Cómo convertir la hamburguesa en una comida completa sin añadir un acompañamiento externo. El arroz aporta el carbohidrato. La carne aporta la proteína. El gravy conecta ambas capas con humedad y sabor concentrado. El huevo frito añade grasa y une visualmente el plato. Cada componente tiene una función nutricional y una función de sabor, y ninguno depende de un ingrediente importado o especializado. Aquí está la respuesta al loop que abrimos al principio. La hamburguesa que no se puede comer con las manos y aún así se considera la evolución natural del concepto no compite con las demás versiones. Decidió dejar de ser una hamburguesa en la forma, y al hacerlo, cumplió mejor que ninguna otra la función original del plato, alimentar de forma completa, rápida y accesible. Cada hamburguesa de este recorrido nació de una limitación. El Smashburger nació de la necesidad de producir sabor intenso en poco tiempo. El clásico americano nació de la necesidad de estandarizar durante la escasez. La Juicy Lucy nació de la búsqueda de un elemento diferenciador en dos bares del mismo barrio. El Patty Melt nació cuando alguien decidió que el pan de centeno hacía un trabajo que el pan de hamburguesa no podía. La Whataburger nació de la tradición de un estado que tiene acceso constante a un ingrediente que la mayoría subestima. La Green Chili Burger nació de un cultivo regional que nadie fuera de Nuevo México había pensado en poner sobre carne. La Aussie Burger nació de una cultura que nunca vio razón para simplificar. Y el Loco Moco nació de una pregunta que nadie más había hecho: ¿por qué tiene que tener pan? Ese principio aplica a cualquier hamburguesa que no esté en esta lista. Detrás de cada variante hay una restricción original, una decisión técnica o una tradición local que explica por qué existe de esa forma y no de otra. Con eso en mente, la próxima vez que veas una hamburguesa que no reconoces en un menú, tienes la herramienta para leerla. ¿Qué problema vino a resolver? En Food Hispano nos encantaría leer tu opinión. No olvides que tu feedback, share, like, comentario o suscripción es muy importante porque nos permitirá mejorar nuestras siguientes entregas. Gracias por quedarte hasta el final.